Esperamos a que se conecten los demás compañeros y continuamos con la explicación que tenemos aquí pendiente. Vale, esperemos que no tarden mucho en seguir conectándose. Ok, esperemos que no tarden mucho. Ya prácticamente están todos los que estaban. Bajarle el volumen a esta cosa. Quiero pensar que ya. Ok, vamos a continuar con la explicación que teníamos aquí pendiente. Como les decía, aquí lo importante es identificar. Tal y como me lo va marcando, yo tengo que ir derivando, tengo que ir aplicando las reglas de derivación tal y como se me vayan presentando. Entonces, como lo veíamos en el primer nivel, nosotros identificamos U y la función, la regla de derivación me dice, bueno, sí, tú identificas U, le aplicas, en este caso para el coseno, la derivada es menos seno de U, que es todo esto. Pero tienes que multiplicar por la derivada de U. Entonces, yo necesito obtener la derivada de la primer U, ¿sí? Entonces, ya que tengo identificada la primer U, nuevamente, yo derivo. Y aquí me dice que seno de U, donde U es 2x más 5. Como les decía aquí, el signo de agrupación lo estoy tomando como la raíz. Eso es lo que me está ayudando como signo de agrupación. No necesito otro más. Entonces, nuevamente, yo aplico seno de U. La derivada de seno de U es coseno de U por derivada de U. Entonces, aquí tengo la derivada de U1, que es lo que tenemos aquí identificado. Entonces, es coseno de U, que es toda la raíz, por la derivada de U, que en este caso es la segunda U que estoy identificando, que sería la raíz de 2x, ¿sí? Ya que la tengo identificada, yo la tengo que volver a aplicar. Pero bueno,
aquí como ya estoy obteniendo o ya estoy describiendo la derivada de U1, la voy a sustituir aquí para evitar perderme al momento de seguir derivando, para que yo le vaya guardando su lugar. Entonces, yo tenía menos seno del seno de la raíz de 2x más 5 por la derivada de u. Entonces, eso es lo que voy a pasar aquí. Ya tengo menos seno del seno de la raíz de 2x más 5 por la derivada de la primer u, que sería lo que tenemos aquí. Aquí implícito me sigue apareciendo la derivada de la segunda u. ¿Sí? Yo lo voy a marcar mientras todavía no la obtenga. Lo que estoy haciendo aquí es identificar esa segunda u. Como lo platicábamos, es la raíz de 2x más 5. Yo la voy a pasar a su forma exponencial. Me queda la 1/2. Entonces, ahora sí, derivo la segunda u. Y en este caso, como les decía, aquí vamos a aplicar la derivada de una función elevada a una potencia. Ahí también tengo que identificar u. Entonces, en este caso, u es 2x más 5. N es 1/2. Y la regla me dice es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Tengo que volver a aplicar otra derivación. Entonces, pero aquí ya es más sencillo, ya es más directo. Entonces, identificando n, tengo que es 1/2. Y ya lo paso acá. Luego, u a la n menos 1, tengo 1/2 menos 1, ya sabemos que me queda a la menos 1/2. Por la derivada de u, en este caso la derivada de 2x más 5. En primer lugar, la derivada de 2x, si nosotros recordamos, puede ser directamente 2. ¿Por qué? Porque 2 es una constante y la derivada de x va a ser 1. Me queda 2 por 1, 2. Más la derivada de 5. 5 es una constante, por lo tanto, su derivada es 0. Entonces, la derivada de 2x más 5 es 2. Y aplico la operación. Me queda 1/2 por 2, me da 2/2, que es equivalente a 1. Entonces, ya no lo pongo, solamente sé que aquí vale 1. Luego, a la u, que es 2x más 5, a la n menos 1, que ya vimos que era menos 1/2. Entonces, esto es el resultado de la segunda derivación. Este valor lo voy a sustituir aquí, en la derivada de la segunda u. Como ya le voy guardando su espacio, le voy guardando su lugar, simplemente adentro de esto, yo voy a poner precisamente mi resultado, 2x más 5 a la menos 1/2. Todo lo demás lo vengo jalando, lo vengo arrastrando, ¿sí? Al final, lo único que hago es acomodar los términos. Me queda 2x más 5 a la menos 1/2 por coseno de raíz de 2x más 5 por el seno del seno de 2x más, de la raíz de 2x más 5. Esta sería la solución para nuestro ejercicio. Es enredado, es largo, es un tanto tedioso, pero nos vamos a encontrar con situaciones así, obviamente mucho más adelante. Estela, esta técnica es la que tenía que aplicar tu compañera, pero, bueno, tu amiga, pero también tenía que revolver derivaciones trigonométricas, como en este caso, derivaciones de regla de multiplicación, regla de división, y las tenía revueltas como 2 o 3 niveles. Entonces, sí la tenía muy complicada, no tenía las bases, y desgraciadamente yo no tuve el tiempo por la cuestión de las estadías. Entonces, esto era lo que tenía que aplicar. Sí, que es lo que me comentó, pero es que realmente no es que hayan visto eso, sino que Sí, me lo comentaba. Me lo que el comentaba, maestro... desgraciadamente no lo vieron, desgraciadamente se las aplicaron, Ajá. vilmente se las aplicaron, y es como yo se lo comentaba, se necesita llevar un proceso para poder realizar una derivación de ese nivel, porque tienes que entender muchas cosas, como lo estoy mencionando ahorita,
tienes que ir haciendo referencia a varias reglas que ya vas aplicando y luego ir trabajando así como aquí, con los diferentes niveles. Vas sacando una derivada, sabes que tienes que ir sacando otra encadenada, como bien lo dice el nombre de la regla de derivación en cadena, y se extienden demasiado, entonces se necesita demasiado control en tus cálculos, demasiado conocimiento, incluso como le decía a tu amiga, de identidades trigonométricas para tratar de simplificar. Pero bueno, desgraciadamente no se dio el caso para que la pudiéramos apoyar de manera correcta porque incluso hasta el sábado todavía trabajé un poco con estadías. Muchas gracias igual por Sí, atenderla. Le comento, sí, no hay cuidado. Ahora sí, cuando se pueda, pues ahí estamos. Desgraciadamente no se pudo en la medida que se hubiera necesitado. Bueno, entonces nada más les encargo, copien esta solución y si tienen alguna duda, por favor, coméntenla. ¿Ninguna duda? no, Inge. Ok, muy bien. ¿Los demás compañeros? Inge. Ok, perfecto. Entonces, igual nada más, por favor, confírmenme si ya lo tienen copiado para que podamos ir al inciso C. Muy bien. Sí, ya, Inge. Sí, ya. Ok, entonces pasamos al inciso C. Ok, muy bien. Ok, abrimos. Aquí en el inciso C, nosotros vamos a empezar a trabajar ahora con lo que es la derivación implícita. ¿Sí? La derivación implícita, como yo se los comentaba, implica que yo tengo términos en Y y términos en X combinados. Y con los términos en Y, incluso con elevaciones a ciertas potencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar los pasos que me indican. Como ya lo vimos, hay una serie de pasos que tenemos que ir aplicando. Me dice primero, al diferenciar con respecto a X ambos miembros de la ecuación, use las reglas de diferenciación y considere a Y como una función diferenciable de X para potencias del símbolo Y. Use la derivada de la función a la N, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar los términos en ambos lados de la igualdad. Vamos a indicar las derivaciones. Pero además, vamos a utilizar Y como si fuera U, como si fuera una función que pudiéramos derivar con respecto a X. ¿Ok? Entonces, si me aparece Y a la N, yo lo voy a aplicar, o voy a aplicar más bien lo que me aparece aquí, como si fuera U a la N. ¿Sí? De esa manera nosotros lo vamos a hacer. Ahora me dice, obviamente aplicando la regla, me va a quedar N por Y a la N menos 1 por derivada de Y con respecto a X. Ese término, derivada de Y con respecto a X, lo vamos a dejar indicado para el segundo paso. Me dice, agrupe todos los términos donde aparece de Y con respecto a X en el miembro izquierdo de la ecuación diferenciada. Mueva todos los otros términos al miembro derecho de la ecuación. Esto es, vamos a despejar de Y con respecto a X. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, si ustedes recuerdan, esa es la indicación de mi derivación, de la derivada de Y con respecto a X. ¿Sí? Y paso 3, factorice de Y con respecto a X en todos los términos donde aparezca este término. Luego despeje. ¿Ok? Esa es la idea. Dejar despejado de Y con respecto a X para poder presentar la derivación. Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí.
y vamos a pasar a nuestro editor de ecuaciones para explicar precisamente con respecto a lo que me dicen, lo que estamos haciendo. Me dice, vamos a derivar ambos miembros de la igualdad. Entonces yo indico derivada de y cuadrada con respecto a x menos 2, obviamente es la constante, por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual a la derivada de x con respecto a x. Si nosotros resolvemos como lo comentábamos, voy a tomar a y como si fuera u a la n. Entonces identifico n y me dice que es 2. Como aquí no tengo ningún coeficiente, quiere decir que tengo 1. Entonces yo voy a multiplicar aplicando la regla de u a la n. Me va a quedar 2 por 1, 2. Por y, en lugar de u, a la n menos 1, a la 2 menos 1. Entonces me queda 2y. Y la regla de la u a la n, derivada de u a la n, me dice además que hay que multiplicar por du con respecto a dx. En este caso, como en lugar de u es y, me queda dy con respecto a x. Así lo voy a dejar indicado. Luego, enseguida, tengo de manera directa la derivada de y con respecto a x. También la voy a dejar indicada. Estos son los términos que me interesan a mí, los que tengo que terminar despejando. Luego, en la igualdad, cuando tengo derivada de x con respecto a x, recordemos, me da 1. Entonces, este es el resultado. ¿Qué es lo que me dice en el siguiente paso? Que nosotros vamos a tratar primero de factorizar. Eso es lo que hago. Bueno, en este caso, ya todos los términos de dy están del mismo lado, del lado izquierdo. Entonces, ahí ya no voy a hacer otro movimiento. Primero voy a factorizar. Si tuviera términos del lado derecho, con dy con respecto a x, los tengo que mover. Tendría que despejarlos y moverlos al lado izquierdo para que después yo pueda factorizar. ¿Ok? La idea, como nos lo indica, es despejar dy con respecto a x. Entonces, al factorizar aquí, me queda dy con respecto a x por 2y menos 2. ¿Sí? De esa manera queda factorizado. Mi término común tiene que ser dy con respecto a x. ¿Sí? Luego, igual a 1. Como yo tengo que despejar dy con respecto a x, el 2y menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y de esa manera me queda ahora la derivada de y con respecto a x. Así la voy a dejar indicada. ¿Alguna duda con respecto a esto? No dije. Los demás compañeros, ¿algún detalle que tengamos por ahí pendiente con esto? No, Inge. Ok. Perfecto. Entonces, continuamos. Aquí la idea es, como les decía, seguir las reglas de derivación, lo que me está indicando en los pasos. Copien esto, confírmenme por favor, y vamos a pasar al siguiente, que también es una derivada implícita, pero ahora maneja una función trigonométrica. Y además, vamos a ver, también me está trabajando con una multiplicación de funciones. Copien esto, díganme si ya lo tienen y continuamos. No dije. Ya. Ya, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al inciso D, que también es derivación implícita. Ok. Nuestra siguiente función es la que tenemos ahora en pantalla. Me dice que la derivada, bueno, en este caso la función es xy igual al seno de x más y. Aquí nuestra complicación viene a lo mejor de inicio, yo la identifico en el seno de x más y, más sin embargo, se puede considerar que, digamos que también es de cajón.
vamos a aplicarlo como bien lo comentábamos, como si X más Y fuera U, ¿sí? El primer término también tiene que ser identificado de manera correcta. En este caso yo voy a tener una multiplicación de funciones, donde X puede ser considerado f de X y Y puede ser considerado como g de X. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí identifico. Voy a tener la derivada de X por Y. Y enseguida voy a aplicar la derivada del seno de X más Y. Como les comentaba, yo identifico que X más Y puede funcionar como una U, ¿sí? Bueno, ahora, la derivada de U es derivada de X más derivada de Y, ¿sí? Con respecto a X. Yo estoy derivando, cuando digo derivada de U, estoy derivando cada uno de estos términos. Obviamente con respecto a X. Y así los voy a dejar indicados de momento. ¿Qué es lo que pasa con la primer función? Cuando yo derivo, aplico la regla de la multiplicación de funciones. Entonces, me dice que es la primera por la derivada de la segunda. En este caso, X por dy con respecto a X. Luego, más la segunda, que es Y, por la derivada de la primera, que es de X con respecto a X. Luego, la derivada del seno de U. Recordemos que la derivada de seno es coseno. Luego, si yo identifiqué a X más Y como U, me queda coseno de X más Y por derivada de U. En este caso, yo ya había obtenido la derivada de U. Esa es dx con respecto a X más dy con respecto a X. ¿Sí? Recordemos, los términos que me interesan son dy con respecto a X. Eso es lo que voy a terminar agrupando en algún momento. Luego, siguiente paso. Lo que puedo simplificar, lo voy a simplificar. ¿Esto qué es? Obviamente, dy con respecto a X no lo puedo simplificar porque eso es lo que voy a despejar. Pero dx con respecto a X, recordemos que me da como resultado 1. Entonces, si yo multiplico Y por 1, me da Y. ¿Sí? Ese es el resultado de lo que yo obtengo aquí. En el primer término, en la primera multiplicación, yo simplemente lo paso a espera de poder factorizar. Enseguida, el coseno de X más Y va a multiplicarse por dx con respecto a X, me da 1 también, más dy con respecto a X. Este también se queda indicado. Y vamos a multiplicar 1 por coseno de X más Y, me da coseno de X más Y. No se va a ver afectado. Todo lo que tengo del lado izquierdo lo voy a bajar nada más. Sí, me va a seguir acompañando en la igualdad. Enseguida, multiplico dy con respecto a X por el coseno de X más Y. Lo dejo indicado de esta manera. ¿Sí? Y entonces hago lo que me decía en el paso 2. Yo ya derivé, yo ya simplifiqué de cierta manera, y ahora lo que quiere es, si se dan cuenta en este caso, sí me aparece un término dy con respecto a X del lado derecho de la igualdad. Lo tengo que pasar al lado izquierdo. En este caso está sumando y pasa restando, ¿sí? X por dy con respecto a X se queda de este lado. El dy con respecto a X por coseno de X más Y está del lado derecho, está sumando y pasa restando al lado izquierdo. Luego, esta Y que está sumando me va a estorbar. La voy a pasar, obviamente, restando. Y va a acompañar al coseno de X más Y. Aquí, menos Y. Algo muy importante. A veces se nos llega a pasar. Y llega a suceder que algunos abren o quitan el signo de agrupación. Y aquí simplifican estos. X más Y menos Y. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque X más Y están adentro del coseno. Debería buscar la manera de sacarlos de ese coseno. Pero mientras no puedo simplificarlos con menos Y. Esto se tiene que quedar indicado. ¿Sí? Es algo muy importante. ¿Por qué?
A algunos les pasó en los ejercicios de la semana pasada, les pasó que estaban trabajando de esa manera. O, perdón, que por ejemplo, como aquí me está indicando dy con respecto a x, lo multiplicaban por lo que estaba adentro del coseno o de la función trigonométrica. Eso tampoco se puede hacer. Eso solamente lo voy a dejar indicado, ¿ok? Bueno, entonces ya despejé. Ya tengo los términos con dy con respecto a x del lado izquierdo. Y los que no tienen ese término, ese elemento, ya los dejé del lado derecho. Ahora lo que hago es factorizar, lo mismo que hicimos en la anterior. Me queda dy con respecto a x por x menos coseno de x más y, igual a coseno de x más y menos y, ¿sí? Estos términos que tengo aquí adentro del paréntesis están multiplicando a dy con respecto a x. Y como tengo que despejar esta dy con respecto a x, esto que la está multiplicando va a pasar dividiendo. Por eso, el resultado es dy con respecto a x igual a coseno de x más y menos y entre x menos coseno de x más y, ¿sí? De esa manera nos queda llevar el paso por paso. Obviamente, como lo comentaba también la semana pasada, buena parte es identificar, saber cuáles son los términos que voy a trabajar y enseguida es álgebra. Trabajar mucho el álgebra. Lo que pueda simplificar lo simplifico, lo que pueda o me convenga multiplicar lo voy a multiplicar, lo que tenga que factorizar lo tengo que factorizar de forma directa, pero tengo que ir buscando la manera. En este caso me dan 3 pasos. Primero, derivar con la condición o con la recomendación de que y sea considerada como si fuese una función completa, como si fuese una u, ¿sí? Y la derivo como si fuese de esa manera, ¿ok? Luego, despejar, mover los términos que tengan dy con respecto a x del lado izquierdo. Y despejar dy con respecto a x para que me quede sola. Recordamos, nuestra derivación es esto. Esta es la forma de indicar nuestra derivación. Todo lo demás, ya despejado, resulta ser nuestro resultado de la derivada. ¿Ok? Nuestras funciones son diferentes a lo que veníamos trabajando, porque ahora es una revoltura de x y y. Por eso se conocen como funciones implícitas. Pero al final, nosotros vamos a poder obtener una derivación. Y si ustedes se dan cuenta más adelante también, van a poder graficarlas. Ese va a ser el trabajo en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 2. Ahora vamos a terminar. No sé si haya dudas con respecto a esto. No sé si tengan dudas con respecto a esto. Si hay alguna duda, por favor, con toda confianza. ¿Podría repetir 2 pasos anteriores donde está x por dy sobre dx menos dy sobre dx? Esa parte, por favor. En este que tengo seleccionada, Estela, o arriba. Sí. No, de esa hacia abajo. Ok. Les comentaba aquí. Ok, les comentaba aquí, nosotros multiplicamos, obtuvimos los términos y despejamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a mover, como me dice el paso 2. Tengo que mover todos los términos que tengan dy con respecto a x, que es esto, los voy a mover al lado izquierdo. Y así lo hice. Esto estaba del lado derecho, pero estaba sumando. Aquí estaba sumando. Lo paso restando. ¿Ok? Entonces, y la y, en este caso, no tiene término de y sobre x. Entonces la voy a pasar al lado derecho. Está sumando y la paso restando. Luego, el paso 3 me dice, vamos a despejar.
Bueno, perdón, vamos a factorizar. Entonces, yo tengo que factorizar por el término que me interesa, que es dy con respecto a x. Cuando yo factorizo, mi término común es, como debe de ser, dy con respecto a x. Ese es el que voy a sacar. Luego, lo dejo indicado que me está multiplicando a x primero, a esta x, eso es lo que estaba pasando, y luego menos el otro término que estaba multiplicando, que sería coseno de x más y. Así lo dejo indicado. Si yo multiplico esto, el dy con respecto a x, por lo que tengo adentro del paréntesis, voy a obtener como resultado lo que tengo aquí arriba. De eso se trata en cierta forma la factorización, ¿sí? Es como si estuviera dividiendo entre dy. El simple hecho es sacar el término, se dice de alguna manera de forma coloquial. Bueno, ya que lo tengo factorizado, obviamente como lo tengo que despejar, todo esto que está dentro del paréntesis me estorba. Aquí lo tengo multiplicando. Lo voy a pasar al otro lado. Si está multiplicando, obviamente pasa dividiendo a todo lo que tengo del lado derecho. Entonces, así lo hago. Conservo coseno de x más y menos y. Y ahora va a quedar dividido entre x menos coseno de x más y. Yo trato de mantener estos signos de agrupación para indicar que todo eso no se puede revolver. Se tiene que dejar indicado para evitar lo que les comentaba, de que algunos de repente simplifican los términos. Por ejemplo, aquí, alguno podría pensar que puede sumar esta x con esta otra x que está dentro del coseno y realmente no se puede. Entonces, por eso dejo los signos de agrupación. No sé si queda un poquito más claro, Estela. Sí, ya, gracias. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más o alguna otra duda? Muchos ingenieros. ¿Perdón? Ok, ¿a dónde nos regresamos? Eso sin problema. Desde el principio, si gustan. Pues yo solamente me perdí en esa parte, pero de ahí sí, más o menos lo voy entendiendo. Ok, ok. Aquí es tomar en cuenta prácticamente todo lo previo, todo lo que hemos venido aplicando, si se dan cuenta, yo lo tengo aquí. Por ejemplo, tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Y tal y como me dice la regla de la multiplicación, lo tengo que hacer. Yo considero, como estoy tomando en cuenta que y es una función diferente a x, entonces x yo la tomo como otra función, ¿sí? Y entonces voy a considerar como si estuvieran las dos funciones multiplicándose. Y como me dice la regla es la primera, en este caso x, por la derivada de la segunda, la derivada de y, más la segunda, que es y, por la derivada de la primera, que es derivada de x, en este caso con respecto a x. Y luego esto es igual a la derivada, en este caso, del seno. En este caso, nosotros decimos que x más y es u, ¿sí? Para poder, digamos que simplificar nuestros cálculos. Entonces, si x más y es u, mi derivada del seno es igual a coseno de u, que es x más y, por la derivada de u directamente. Si yo ya identifiqué que x más y es u, como lo hice aquí, al derivar u, yo tengo que indicar una por una, de x y de y, ¿sí? Como esto es lo que ya identifico o ya determiné como du, así la sustituyo acá. Esto tiene la forma de las derivadas de una función de tipo trigonométrica. Entonces es coseno de u por la derivada de u. Eso es lo que me resulta del seno de u.
Como les digo, es simplemente ir aplicando y luego cuando me aparece dx entre dx, yo voy a considerar que es 1. Y así lo voy haciendo. A donde me aparece dy con respecto de x, lo voy respetando. Se tiene que ir quedando. Y luego voy simplificando. En este caso voy a aplicar la multiplicación que me está indicando. Para poder separar los términos de y y de x. ¿Sí? Como aquí ya me queda un término que no lo tiene, y tengo este segundo término que sí lo tiene, este segundo término lo voy a mover al lado izquierdo de la igualdad como me lo indican los pasos. Este término que es y, que no tiene nada que ver con dy con respecto a x, lo voy a mover al otro lado. Y como les decía, factorizamos. Sacamos dy con respecto a x, que es el término común, dejo x y dejo coseno de x más y, que son los términos con los que se estaba multiplicando. Obviamente separados por el signo que tenemos aquí. Esto es igual a lo que ya teníamos del otro lado. Eso nada más lo íbamos bajando. Y finalmente, esto que está multiplicando a dy con respecto a x, está multiplicando y lo paso dividiendo. De ahí nuestro resultado. ¿Sí? No sé si, bueno, ya con una segunda repasada, nos quede ligeramente más claro. Sí, Inge, ya, gracias. ¿Ok? ¿Los demás compañeros? Sí, Inge. Sí, Inge, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar al último. Al último problema, que es el inciso E. Vamos a tratar de terminarlo en tiempo récord. Y en este caso se trata de la aplicación de una función inversa, un arco, el arco cotangente. Nosotros tenemos aquí que aplicar esta fórmula, esa ya la tenemos determinada. Obviamente, como en los casos anteriores, yo identifico u, la función, que es x entre 2, ¿sí? Esa es mi función u. Y entonces al aplicarlo, yo voy a tener, identificando primero u, es x entre 2. Y luego la derivada de u es 1/2. ¿Por qué? Porque este x entre 2 también se puede expresar como 1/2 de x. ¿Sí? Y entonces es la constante por la derivada de x. Y recordemos, la derivada de x es 1. 1 por 1/2 me da 1/2. De esa forma yo obtengo la derivada de u. Y lo que hacemos ya teniendo determinado esto es sustituir en la fórmula. Tengo, obviamente, este 4 está multiplicando a mi derivada. Lo vamos a poner así para que se vea un poquito más claro. ¿Sí? Entonces, el 4 está multiplicando a toda la derivada de la cotangente inversa. Esto, como les decía, se lee como arco cotangente. Entonces, la derivada del arco cotangente me dice que es menos 1 entre 1 más u al cuadrado. U al cuadrado. Como ya sabemos, u es x entre 2 por la derivada de u. Y como ya lo habíamos determinado, es 1/2. Y entonces nosotros hacemos las operaciones que me indican. Primero, voy a multiplicar 1/2 por 4. 4 por 1/2 me da 2. Y luego elevo al cuadrado x entre 2. X al cuadrado entre 4. La parte de abajo la voy a pasar a cuartos. 1 es igual a 4 cuartos. Más x al cuadrado entre 4, obviamente. Aplicando la regla del sándwich me queda 2 entre 1 entre 4 más x cuadrado entre 4. Y me quedan 2 por 4, 8. Entre 1 por 4 más x cuadrado, 4 más x cuadrado. Esta sería la aplicación de nuestra regla. Se nos está acabando el tiempo. Espero, esta no está tan complicada, simplemente es aplicar la forma de la regla de derivación e identificar como siempre. Identificamos u y aplicamos la derivada de